Ya, vamos. ¿Avisaron? Amigos, buenas noches y buenos días. Esto es Rey con Barba. Encantados de estar con ustedes, como dice José Barba Caballero. Esto es Rey con Barba y Tudela. Y Tudela. Antes que se olvide. Sí. Muy bien. Como siempre tenemos buenas noticias y malas noticias. Empezaremos por una mala, que compartimos el dolor de la familia de Evi Ágreda, esta pobre chica que fue atacada, incendiada por un miserable. Y que desgraciadamente ha fallecido después de 10 operaciones de una agonía de más de un mes, ¿no? 26 días. Bueno, en fin, esa es la mala noticia y por supuesto nuestras condolencias a la familia y a todo el Perú, porque lo sentimos de verdad como si fuera... Yo creo que ha causado un impacto nacional enorme, muy grande. porque es un tipo de crimen horrendo que antes no se veía. Así es. Y que ha empezado estos crímenes horrendos de una forma u otra se están replicando. Así es. Como nunca antes. Bueno, y lo otro, bueno, la buena noticia, pues por supuesto. Deberían quemarlo el cojudo ese. Bueno, pero en fin, vamos. Y claro, la alegría del triunfo de la selección hoy día y además del juego que han mostrado, porque realmente han jugado muy bien. Y por supuesto la reincorporación del capitán Pablo Guerrero, ¿no? Que ha metido 2 goles hoy día. 2, ¿no? 2, sí. Yo no vi el tercero. Sí. No llegué a ver el tercero. Pero bueno, así que en ese sentido contentos. Sobre todo saludar el buen rumbo de la selección peruana, y eso el regreso de Paolo Guerrero, su reencuentro con el gol y el reencuentro del Perú con la esperanza que tenemos un buen equipo y que es posible jugar un mundial con mucha dignidad, ¿no? Impresionante la cantidad de hinchas peruanos en Austria. Deben haber viajado, claro, es relativamente fácil, ¿no? Pero de todos los países de Europa se han concentrado en el Claro, y yo creo que hay además en todas las tribunas habían banderas peruanas y camisetas peruanas. Y hay que resaltar la pertinacia de Paolo Guerrero en llevar su tema hasta las últimas instancias, porque este es un triunfo de pertinacia. Y de Doña Peta. Y Doña Peta, más allá del deber. Muy bien, Pancho. A ver. Pancho, empieza con lo de Colombia. El domingo pasado, nos fuimos sin saber cuál era el resultado de las elecciones, el resultado final de las elecciones colombianas, ¿no? Y lo que ha sucedido es que en la primera vuelta ha ganado Iván Duque del Centro Democrático. Iván Duque, para decirlo claramente, es el candidato de Álvaro Uribe, que representa una posición, digamos, conservadora, anti-FARC, procapitalista, etcétera, en Colombia. Realmente moderna, digamos. Y ha derrotado... Yo no le llamaría conservadora, una posición moderna, progresista, revolucionaria, porque lo que se corresponde con la realidad. Pone los nombres porque que quieras. Si no entramos en el juego de los vamos al contraste. Él no le gusta lo de derecha, izquierda y conservador. No, entonces olvidémonos del Parlamento francés y vamos al fondo. Es que caemos en la trampa de los rojos. Ya, no cataloguemos a Iván Duque, pero no me cabe duda que Gustavo Petro, su contrincante, que ha obtenido solo el 25% de los votos, con un partido que grotescamente, con este intento de los neomarxistas siempre de encaramarse en el púlpito de su propia moral, se llama Decentes el partido, ¿no? El partido de Duque se llama Centro Democrático, que es un nombre normal. Como el de Chiclayo, que se llamaba Manos Limpias y después se descubrió que era un corrupto tremendo. Tenía las manos muy sucias. Pero bueno, estos Decentes están liderados por Gustavo Petro, que es un ex guerrillero del M-19, conocido también como el comandante Andrés o el comandante Aureliano, porque parece que es gran admirador de Aureliano Buendía, de 100 años de soledad. Y es tan decente que ha apoyado con todo el calor de su convencimiento al honestísimo Nicolás Maduro. Imagínense ustedes. Esto es geopolíticamente importante para el Perú, esta victoria de Iván Duque en primera vuelta, porque Colombia tiene frontera con nosotros y tiene frontera con Venezuela. Por supuesto. Y entonces, si tenemos una Colombia blandengue, chavista, entonces la epidemia, la pandemia chavista va a extenderse y va a llegar al Putumayo, a nuestras fronteras. Si tenemos un gobierno patriótico, ¿te gusta el nombre patriótico? Sí, me gusta más. Un gobierno patriótico en Colombia que quiere revisar los acuerdos con la guerrilla, naturalmente cambian las cosas y tenemos en Colombia una fuerza de contención frente
al chavismo de Venezuela y al ejército venezolano. Y aliada de la línea que el Perú ha escogido hace años, ¿no? Socio del Perú, Colombia, en la Alianza del Pacífico e invitada a formar parte de la OTAN. Y yo creo que los Estados Unidos no han aceptado ese ofrecimiento arbitrariamente, sino que justamente como la OTAN está dirigida a contener a Rusia, o sea, en esta parte del mundo tiene un rol simbólico, pero en este caso no, porque Colombia incorporada en la OTAN sería la fuerza para contener a Venezuela. Y eso es importante. En este momento, en las últimas encuestas que se han hecho, Iván Duque, apoyado por Álvaro Uribe, le lleva 20 puntos de ventaja al guerrillero Petro del M-19. Y esto es muy importante porque toda la prensa en Colombia, en América Latina, oculta un hecho fundamental, el secreto mejor guardado. La prensa socialista y en general, la prensa neomarxista no quieren hablar. Así es. El secreto mejor guardado es que hubo un plebiscito en Colombia el 2 de octubre del 2016, donde fue Ban Ki-moon, el expresidente Kuczynski, en fin, todo títere con cabeza, fue a aplaudir los acuerdos de paz y mientras estaban ahí el pueblo colombiano fue a un plebiscito y votó por el no aceptaron los acuerdos. Y fueron burlados por la clase política que hizo pasar los acuerdos por el Congreso como ley y no le hizo caso a la voluntad popular. Exactamente. Mi hipótesis es que Duque tiene las mayores probabilidades de ganar porque estos colombianos que se han sentido burlados por el gobierno de Santos, a pesar de haber votado en un referéndum contra los acuerdos, les impusieron van a votar por Duque, porque quien sostiene a Duque es Álvaro Uribe y quien llevó la campaña del no en el 2016 fue Álvaro Uribe. Contra toda la prensa colombiana. Contra toda la prensa colombiana. Sergio Fajardo, que quedó en tercer lugar con Coalición Colombia, que es un verde, que en el fondo pues viene a ser una variedad posmoderna y también del neomarxismo, ¿no? Sacó 23%, ¿no? 2 puntos menos que Petro, pero ha dicho ayer que no endosa a nadie, o sea que deja a su gente en libertad. Con lo cual, lo más probable es que Iván Duque triunfe en estas elecciones. Yo pienso como tú. Pero geopolíticamente lo que al Perú le conviene es que Duque triunfe. No hay duda. Y una cosa más como anécdota, porque yo tengo bastantes, como tú seguramente, amigos colombianos, y estaba hablando con ellos, y algunos estaban como preocupados, porque decían, la unión de Petro con Fajardo nos puede llevar a la derrota. Le dije, no se preocupen, les dije, porque nadie en política endosa completamente sus votos. Así que ese Fajardo diciendo yo no voy a endosar, se cree. No solo eso, sino que al día siguiente de la elección del domingo pasado, el 50% de su partido Coalición Colombia, que es una coalición de partidos, hicieron saber que ellos no iban a votar por Petro de ninguna manera. Por supuesto. Por eso es que el voto en blanco en las encuestas ha aumentado a 10%. Pero básicamente el grueso del voto se va a Duque. Duque tiene el 55% de intención de voto hoy. Gustavo Petro el 35% y el blanco 10%. O sea que a quien le está comiendo votos el voto blanco es a Petro y no a Duque, que ya tiene más de la mitad. Exactamente. Y en España cayó el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Y no pasó absolutamente nada. Todo se originó con una simple y modesta moción de censura. Así, una moción de censura. Fue lo que se llama una vacancia express, no duró ni 8 días, ni una semana exactamente. Es por el caso Gubarte. Así es, ¿no? El caso Gubarte es un caso muy antiguo. ¿Gubarte? Sí, claro, de 2006-2007. Un nombre parecido. Gubarte es el caso peruano. Gubarte es el caso peruano. El que fue aquí en Perú. Sí. Gürtel. Ahora el caso Gürtel. Y entonces el caso Gürtel es un caso de obra pública, como lo de Odebrecht acá, en el cual el tesorero del Partido Popular, el partido de Rajoy, estuvo involucrado el año 2010, del 7 al 10. Sí. Pero renunció al partido cuando esto se descubrió y está siendo procesado desde hace 7 años. Y entonces, en el fondo, fue un pretexto. El caso Gürtel
para tumbarse al gabinete de Mariano Rajoy. Hay que especificar que España es un sistema parlamentario distinto al nuestro. O sea, el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento. Sí. Bueno, el Parlamento decidió que le quitaba la confianza. La confianza y asunto concluido, ¿no? Hoy los socialistas han readquirido la presidencia del Consejo en España y me imagino que habrá probablemente otra farra fiscal, pero bueno, eso es cuestión. Bueno, pero la semejanza es interesante, ¿no? Porque allá nadie ha hablado ni de conspiración, ¿no? Ni de cuchillos en la espalda, ni mayores titulares denunciando supuestos hechos delictivos. Aquí, en cambio, se pasaron, ¿eh? Se pasaron. Acá hicieron... No, es que acá se cortan las venas, se hacen un drama increíble. Un drama impresionante. En los gobiernos parlamentarios esto es normal. Y esto, que en este caso, en España, habían muchos menos motivos. O sea, en realidad casi no había motivos. Bueno, a mí no me gusta nada Rajoy. Creo que no es un líder y creo que es un tontonazo en una serie de cosas. Le perdieron la confianza y asunto concluido, porque es así. Punto final. Y lo mismo ocurrió con Cameron. En Inglaterra, cuando hubo lo del Brexit, perdió la confianza y Teresa May asumió. Nadie se cortó las venas, no hubo videos, nada. Así pasa en Italia constantemente. Así es. Acaba de pasar, dicho sea de paso. Y en Bélgica creo que estuvieron un año sin gobierno, ¿no? Sí. Y el país funcionó perfectamente. Así es. En Holanda pasó lo mismo. Oye, bueno, pasemos al tema de la ley de promoción agraria que la ley de promoción agraria se dio, si mal no recuerdo, en el año 2004, ¿no? Y ha generado toda una serie de ventajas. Yo quiero que la producción nos presente, en primer lugar, un titular de ese periódico que siempre miente y solo muy pocas veces dice la verdad, que es La República, que en esta semana presentó un titular parecido al de El túnel sí existe, así en mi concepto de traición a la patria. No sé si tienen esta es la que está aquí a la izquierda. Miren, pone: régimen laboral agrario no paga ni el sueldo mínimo. No es cierto. Por eso, vamos a demostrar la intención del ministro de Trabajo, que es neomarxista, y de otros ministros, lamentablemente, de este mismo gobierno, quiere tumbarse la ley y, por supuesto, ha encontrado un aliado en La República y en todos los rojos. Miren el cuadro de la derecha, esa es la verdad. El régimen agrario paga entre 1.472 soles y 1.406 soles. Y el sueldo mínimo vital o la remuneración mínima vital es de 850 soles. Así que es casi el doble, un poquito menos del doble. Y después, en cuanto a reducción de pobreza en el campo, el sector agrario del 2004 al 2017 ha reducido la pobreza en el agro del 81% al 38%. Más o menos cifras similares, o sea, a poco menos de la mitad de la pobreza se ocurre en el sector servicio, en el sector comercio, en el sector manufactura, en el sector construcción, etc. Y lo que más impresiona es este cuadro último, el cuarto. Desde el 2000, ahí está, esa es la gráfica tomada de la encuesta nacional de hogares. Estos cuadros están publicados en la Ampadia, en un artículo estupendo sobre este tema de estos últimos días. Los trabajadores asalariados vienen la forma creciente en que han ido año a año aumentando, de 460.000 trabajadores a, yo tenía 800 y pico mil, pero son más de 1 millón. Son más de 1 millón, efectivamente. Bueno, y yo termino leyendo los beneficios laborales que se han desarrollado en el Perú rural gracias a la Ley de Promoción Agraria. Ingreso a planilla con los beneficios de ley, transporte gratuito, bono de productividad, bono de asistencia perfecta, celebración, por supuesto, de los días de trabajo, el Día del Padre, celebraciones adentro para los trabajadores. Por supuesto, Navidad, etc. Alojamiento y alimentación gratis al personal de zonas lejanas.
atención médica y servicio de ambulancia gratuita, campañas de salud, becas escolares para los hijos de los trabajadores, vacaciones útiles para los hijos de los trabajadores, capacitación para mejorar sus competencias. Es decir, y puedo seguir, un montón de beneficios adicionales que por supuesto no tienen otros trabajadores. Yo quisiera hacer reciben una observación. Gratificaciones, CTS, horas extras y una serie de beneficios más. Yo tengo la impresión que la ley es del 2000, si bien puede haber sufrido modificaciones. Sí, tienes toda la razón, es del 2000 porque fue promovida por Pepe Klimper. Por Pepe Klimper, sí, así es. La ley es del año 2000, tienes razón. Y desde el 2000 hasta ahora, el agro ha cambiado completamente. El agro peruano estaba absolutamente quebrado, en la ruina. En el año 2000 las agroexportaciones eran 406 millones de dólares. El año pasado las agroexportaciones han sido 5.117 millones de dólares. Esto es un aumento exponencial. Así es. Claro, impresionante. 300 y pico por ciento. Sí. Y entonces ese es el primer punto. Pero naturalmente hay un intento de eliminar esta ley argumentando que hay un problema de pago de salud. Imagínate. Y esto naturalmente es absurdo. Y también cierta prensa dice que la informalidad campea entre los trabajadores agrarios porque no saben de agricultura. Esto es, hay en la agricultura periodos en los cuales la labor es intensiva y hay periodos en que no. Entonces hay muchos eventuales para las cosechas. Pero eventual no es lo mismo que informal. Eventual no es lo mismo que informal. Forma parte del ciclo agrario. Por supuesto. Terminada la cosecha, se van a otras ocupaciones que tienen. Así es. Y entonces esta ley es muy importante y el intento de eliminarla es grave, por decirlo menos. Y lo más grave es que el propio ministro de Trabajo está en esa línea. Sí, y dos datos más, ¿no? Los rojos y algunos despistados dicen que la ley de promoción agraria recorta los derechos laborales de los trabajadores. Habría que preguntarles cuáles derechos, ¿no? ¿Cuáles? El 97% de los trabajadores del agro son informales, es decir, no tienen prácticamente ningún derecho, ¿no? Y ahora hay todo lo que tú has mencionado, ¿no? Sí. Cierto que son derechos recortados y cabe esperar que se mejoren en el futuro, pero por ahora es una experiencia muy positiva que debemos preservar y extender a otras áreas de la producción, como el turismo, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de derogar la ley se debería de ampliar. Así es, ¿no? Falta coraje y falta capacidad de explicarle a los propios beneficiados cuál es. Y otro dato, la agroexportación solo ocupa el 10% de las 4 millones de hectáreas cultivables, solo el 10%. Imaginemos si este sistema se extendiese a otras áreas, ¿no? Podríamos llevar la formalidad a millones de compatriotas, ¿no? Así es, pero acá hay una falacia cuando se dice que son informales. En el fondo, las empresas que están dedicadas a la agroexportación no son informales. Son súper formales. Son súper formales. Y son más de 4.000. Y son grandes contribuyentes. Por supuesto, porque además para poder exportar a Estados Unidos, a Europa, a la Unión Europea y a todos los países con los que tenemos tratados de libre comercio, son exigencias extraordinarias en temas de salubridad, en temas son estándares internacionales. Por supuesto. Pero sí hay un tema con la informalidad, que es una gran parte de la informalidad individual. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, que es de la Cámara de Comercio de Lima, ha sacado cifras, cerca de 12 millones de informales, trabajadores informales individuales en el Perú. Y entonces acá hay que ser claros. La informalidad en los años 80 fue glorificada como el capitalismo peruano. Era una respuesta de evasión a un Estado opresivo y abusivo y avasallador. Pero hay que tener en cuenta que también la informalidad como Estado permanente se desliza a la ilegalidad y hasta la criminalidad. Y en ese sentido el gobierno tiene que ser muy consciente de que el informal no es quien debe acercarse a las regulaciones onerosas del Estado.
Claro. No es el trabajador informal que va a ir al Estado, es el Estado el que tiene que dinamizar y simplificar, atraer, pero drásticamente los regímenes laborales para que el trabajador sea abordado por el Estado. O sea, es el Estado quien tiene que acercarse a los informales y no al revés. Y esto queda muy claro en un planteamiento del gerente general del Banco Central de Reserva, el señor Renzo Rossini, que ha dicho lo siguiente en un simposio de minería, ha dicho, hace 15 años que nos ahogamos en un mar regulatorio y creo que hay margen para empezar una gran revolución de desregulación. Es clarísimo, es lo que todo el país pide, pero es lo que no se hace. Es lo que les da miedo hacer a quienes están llamados a hacerlo. Correcto. Los que tienen el deber de hacerlo, que son los que gobiernan, el Poder Ejecutivo y el Congreso, tienen pánico de hacerlo. Porque también hay una sentencia del Tribunal Constitucional que restableció por la puerta falsa la estabilidad laboral con la reposición. Pero bueno, y eso también tiene que modificarse. Eso sería lo más sencillo de modificar. Porque ese artículo, el artículo constitucional, cuando Jaime de Altaos lo puso en varios artículos, lo ha señalado con precisión. Bastaría con señalar que la protección es al trabajador y no al puesto de trabajo. Correcto. Para que la interpretación que hace indebidamente el Tribunal Constitucional se caiga por sí sola. Así es. Y se acabó el problema. Bastaría con eso. Porque, o sea, eso es una reforma constitucional que se puede hacer relativamente rápido. Es una verdad transparente. Es el trabajador quien tiene derecho. No el puesto de trabajo. Así es. Así es. Sí. Exactamente. Pero a ver quién lo hace, ¿no? Fíjate. Bueno, por eso falta coraje. Falta coraje, faltan líderes, ¿no? Así bueno, Jaime de Altaos hoy día le ha hecho una entrevista en El Comercio a esta reconocida economista Liliana Rojas Suárez, que de vez en cuando visita nuestro país. Y ella dice, yo he demostrado que el Perú no puede darse el lujo de crecer a menos del 4%, porque ya solamente al 4% necesitaría como 70 años para converger con los niveles de ingreso de países de la OCDE, que es a donde queremos ingresar, ¿no? Y a un nivel de 3% nos quedaríamos atrás por siempre. En el Perú también se sabe perfectamente cuáles son las reformas que se necesitan para cambiar las cosas, pero no se hacen. La única solución a ese mal se encuentra en el liderazgo. Y eso es precisamente lo que no veo en este país por ningún lado, ¿no? Exactamente lo que estábamos conversando, ¿no? Y en otro campo, en el tema de la agroexportación, ¿te imaginas? Un presidente tiene todas las herramientas en su mano para darse el lujo, no solamente de convencer al Congreso, sino al país entero. Pero para eso se necesita, pues, dosis de realismo, de pragmatismo, de alguna oratoria, de algún valor y de peluches fuertes, pues, ¿no? Y no hay peluches, pues, en este país, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pancho? Bueno, nada, que se habla mucho de la OSD, pero el Perú, pues, mientras no cumpla con el pago de todas sus obligaciones, no va a entrar a la OSD. Y hoy ha vuelto a surgir el escándalo de la subvaluación que hizo el Tribunal Constitucional de los bonos de la deuda agraria. Por supuesto. Y probablemente se ha pedido la prisión del secretario, uno de los secretarios del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en 2013 ya el Tribunal Constitucional tenía la fórmula para el pago de la deuda agraria. Esto es, para actualizar los bonos, se convertían a dólares y se aplicaban las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son bajas, pero que son seguras. Y eso hubiera sido transparente. Eso hubiera sido transparente y perfecto. Inmediatamente salió, mientras se debatía el tema, el 9 de julio del 2013, en el Tribunal Constitucional y se estudiaba esta fórmula, salió Humala a la televisión. ¿Cómo? A decir que el Tribunal Constitucional tenía que abstenerse, que no podía tocar este tema, etcétera, etcétera. Y finalmente el Tribunal Constitucional cedió. Y el 19 de julio, o sea, pocos días, 10 días después de la intervención de Humala, dio una resolución en los términos que le había sugerido el Ministerio de Economía y Finanzas de Humala, que implicaba el no poder actualizar los bonos, porque era una evaluación írrita. Ahora, acá
yo quiero señalar un tabú estúpido de la política peruana, un verdadero tabú de la política peruana. Si el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que expropió todas estas tierras, emitió los bonos y decidió pagar y empezó a pagar así es, la deuda agraria, ¿por qué los presidentes sucesivos que han venido después del gobierno militar, todos se rehúsan a pagar la deuda agraria? Y yo tengo, hablando de bonos, yo tengo una teoría que es para no perder sus bonos políticos ante los neomarxistas. Claro, y los hermanos mayores de los neomarxistas son los velasquistas y los comunistas. Y sin embargo, la deuda externa, por supuesto, estamos obligados a pagarla, a pesar de que alguna vez hemos declarado, como en el primer gobierno de Alan, que no íbamos a pagar la deuda externa, pero que finalmente no solo se ha venido pagando, sino que además hemos podido hacerlo porque se hicieron, Alan, justamente además que tenemos las reformas. una deuda externa baja en relación claro, a las otras deudas externas del continente. Así es, ha bajado muchísimo. Pero entonces, pero no pagamos la peruana. Con este tabú absurdo, de este complejo de inferioridad frente al discurso neomarxista, así pretenden entrar a la OSD y ser capitalistas, ¿no? Entonces, claro, todo esto muestra graves limitaciones intelectuales. Francis Coppola, no el director de cine Francis Coppola, sino Frances Coppola, una periodista de la revista Forbes, escribió un artículo hace 2 meses diciendo claramente que si el Perú no pagaba esta deuda, era altamente improbable que entrara a la OSD, porque un gobierno que oría y burla sus deudas no es aceptado en un régimen de gente seria que cumple sus obligaciones. Entonces, esto por el bien del Perú hacia el futuro tiene que terminar de una manera razonable. Además, el argumento, Pancho, el argumento de que no hay fondos en la caja fiscal, por decirte, primero es absurdo porque no hace falta pagarlos al contado, de inmediato, primero. Y segundo, es decir, cabrían 1000 formas para que el pago no tenga que ser íntegramente en efectivo, sino que puede ser en tierras, que en el Perú, por supuesto que hace falta propiedad. O en bonos, con los cuales en bonos próximos que sustituyen a estos bonos originarios y que son una fuente de renta para quienes los tienen. Es increíble. O sea, hay muchas fórmulas. Otra vez, falta de coraje. Falta de coraje. Y falta de ideas claras. Y a mí me van a acusar de falta de coraje si no hago pausa. Me están diciendo pausa, pausa, señor Bardo. Yo me he convertido en el moderador. Muy bien. Regresamos al toque, amigos.